Elkin Acosta. Elkin Acosta. Presente. Joseph Alvarado. Presente. Álvar Arias. Presente. Isaac Astudillo. Presente. Naya Besillas. Presente. Valeria Luciana Ávila. Presente, Cedeño. Carol Castro. Presente. Leslie Cedeño. Presente. Scarlett Franco. Presente. Amy Gaibor. Madeline González. Presente. Okay. Juan Granizo. Presente. Lenin Lapo. Presente. Bruno Lara. Presente. Elizabeth León. Presente. Luis López. Presente. Darien Maridueña. Presente. Valesca Medina. Presente. Jaime Merizalde. Presente. Jonathan Moreira. Presente. Jordana Murillo. Presente. Tomara Navarrete. Presente. Estefanía Oleas. Presente. Scarlett Ortiz. Presente. Valesca Padilla. Presente. Carla Rodríguez. Jorge Romero. Presente. Nicole Salas. Presente. Darien Serna. Sergio Sixo. Presente. Marco Urgilés. Presente. Alessio Busca. Presente. Erika Velázquez. Hilary Casa. Presente. Daniela Yunga. Presente. Bien, ahora sí. En la última clase que tuvimos en la semana anterior, estuvimos desarrollando el taller individual. Ahora vamos a empezar con el último tema de estudio de esta unidad. Dame un momento. Bien, para introducir el tema que vamos a estar estudiando hoy, tenemos el siguiente planteamiento, que nos dice que en un experimento científico, la población de cierto tipo de bacterias se duplica cada minuto. Se nos dice que si el experimento da inicio con un individuo, es decir, con una bacteria, y la población continúa creciendo de la misma forma, es decir, duplicándose cada minuto, ¿cuál será la población de bacterias al cabo de 7 minutos? ¿Cómo podemos ir planteando la solución para ir
determinando en cada minuto cómo va creciendo esa población de bacterias y al final, a los 7 minutos, cuántas bacterias irían, de acuerdo a lo que se nos indica ahí, que se están duplicando cada minuto. Primero sacaríamos los datos. Ok, tenemos algunos datos, ¿verdad? Se nos dice que se duplican cada minuto. Ese es un dato que nos da información de cómo está cambiando respecto al tiempo esa cantidad de bacterias, ¿verdad? Duplicar quiere decir que un valor está siendo multiplicado por 2. Se nos da también un dato inicial de la población de bacterias de un individuo. Tenemos una bacteria en el tiempo inicial. Y se nos dice que continúa creciendo de la misma forma. Y se nos pregunta cuál va a ser esa población al cabo de 7 minutos. Ahí haríamos clasificar todos esos datos en una recta numérica. Ok, bien. Pero, bien, eso sería para representarlos. Pero para ir calculándolos, debemos darnos cuenta que tenemos dos magnitudes, ¿verdad? Multiplicar la magnitud por 2. Tenemos tiempo, es una magnitud, y la otra es la población de bacterias. Y una está cambiando en función de la otra, ¿verdad? A una razón determinada. Si llamamos a un tiempo inicial, al tiempo 0, ¿qué se nos dice? Que al inicio, es decir, en el tiempo 0, cuando todavía no ha transcurrido ningún minuto, el experimento da inicio con un individuo, ¿verdad? Ahí estamos representando este primer dato aquí. En el tiempo 0 tenemos un individuo. Luego se nos dice que está cambiando a través del tiempo. En el minuto 1 vamos a tener que determinar cuál es la población. En el minuto 2, en el minuto 3. Entonces sería en el minuto 7 multiplicaríamos por 2. Sí, como 1 por 2. Sí. Ok, vamos a ir. Entonces tendremos que en el minuto 1 la población va a ser igual a la población del minuto 0 por esa razón a la que nos dice que va cambiando, ¿verdad? Se va duplicando. En el minuto 2 tendríamos que la población... Dicen, en total serían 128 bacterias en los 7 minutos. 128, yo también creo que 128. Okay. ¿Cómo va cambiando en el minuto 2? Se duplica lo que había anteriormente, ¿verdad? Sería 2 por 4. Lo anterior, pero nuevamente por 2. Sería 4. El total de bacterias sería, al 7º minuto sería 128. Bien, ¿cómo va variando? En el minuto 2 tenemos que se duplica lo que había en el anterior, ¿verdad? Y tenemos 4. Una población de 4 bacterias. En el minuto 3 se vuelve al que había en el anterior, ¿verdad? Que serían 8. Después son 16, después 32, 64 y por último 128. En el minuto 4 también se va duplicando lo que había en el anterior. En el minuto 5 tendríamos 2 veces todo lo que había en el anterior. $32, ¿verdad? En el minuto 6 se duplica la cantidad que había en el anterior. Y en el minuto 7
se duplica lo que había en el minuto 6. Licenciada, ¿y por qué le repite varias veces el 2 y no poner el número multiplicado por 2? Para identificar una expresión que nos permita definir de forma general el crecimiento de esa población. Entonces, si nos damos cuenta, a medida de que está cambiando el tiempo, en el minuto 7, ¿cuántas veces ha sido equivalente a multiplicar? ¿Cuántas veces? 128. 6 ¿Cuántas veces. 6. 7 veces. 6. Sí. ¿Cuántas veces estamos multiplicando el 2? 6. 7. Hay 7 ahí. Hay 7, sí. ¿Verdad? 7 veces. Nosotros, una multiplicación de un mismo número, podemos representarlo como ese número elevado a un exponente. En el tiempo igual a 7. Luego, en el tiempo igual a 6, hemos multiplicado esa población, ese número de veces que equivale al tiempo, ¿verdad? Como las potencias. Correcto, ¿verdad? Entonces estamos definiendo una forma general que nos va a servir para todos los casos. Ahorita estamos observando el comportamiento de los datos, pero nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Esa población está cambiando a esta razón. A medida de que el tiempo cambia, también cambia, pero si observamos que hay un patrón definido también, ¿verdad? Tenemos aquí que la base de esta potencia no está cambiando, se está manteniendo fija. Lo que sí está cambiando es su exponente, pero también está cambiando en función del tiempo. Bien, entonces esta sería la expresión que nos permite calcular esa población, pero en forma de potencia. Y de manera general, nosotros podemos decir que esa población, llamémosla P, se la puede calcular para cualquier tiempo, mediante la expresión que representaba el 2, pues representaba ese dato inicial, ¿verdad? Esa razón con la cual estaba cambiando por cada unidad de tiempo. Podemos a esa unidad de tiempo llamarla t. Entonces, el tiempo vamos a asignarle esa variable t, y a la población vamos a asignarle esta variable p. Y de lo que hemos observado, p y t se relacionan de esta forma, mediante una relación de un exponente. Una base elevado a un exponente, donde el exponente representa cada uno de los tiempos. Entonces, para cualquier tiempo yo puedo determinar cuál va a ser esa población, haciendo uso de esta expresión que acabo de observar que se está dando en el comportamiento de esos datos. Ahora, si yo les preguntara por la población en el minuto 11, ya no sería necesario pues ir calculándola uno por uno, ¿verdad? Desde el minuto 1 hasta el 11, sino que con esa expresión general ya podemos simplemente reemplazar ese tiempo donde se nos indica el valor de t, y ahí obtendremos cuál es esa población, ¿verdad? Bien, entonces, este va a ser el tema que estaremos estudiando el día de hoy. Potencias, pero donde la base va a ser un número entero, un número del conjunto de los enteros, es decir, puede ser un número positivo o negativo, y donde el exponente va a ser un número natural. Bien, es decir, nos vamos a encontrar solamente con exponentes positivos. Ok, entonces con este planteamiento vamos a dar la introducción al tema que estaremos estudiando el día de hoy.
Bien, estamos hasta aquí. Bien, entonces vamos a empezar hoy con el estudio del último tema indicado de los contenidos que vamos a estar cubriendo en esta unidad, que se trata de las potencias de base entera y exponente natural. Bien, entonces vamos a tener como objetivo usar la notación exponencial, que es como lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Nosotros definimos, ¿verdad?, una notación, una forma en la que podemos expresar a una operación de forma un poco más resumida, utilizando una base y un exponente, en lugar de expresar el producto de un mismo número muchas veces. Y luego vamos a tener como objetivo evaluar expresiones potenciales, es decir, ya cuando definamos una notación exponencial, como por ejemplo 2 elevado a la t, vamos a poder evaluar expresiones reemplazando un número específico en ese exponente. Bien, entonces tenemos lo siguiente: las potencias de base entera y exponente natural. Tenemos que, por definición, una potencia es una forma abreviada, como les mencionaba, una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales, como pudimos ver en el ejemplo anterior, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2, podemos expresarlo como 2 elevado a el exponente que represente el número de veces que se está repitiendo ese mismo número. Son factores iguales. Tenemos que la base de la potencia es el factor que se repite, es el número que estamos multiplicando un determinado número de veces. Y el exponente es la cantidad de veces que se repiten esos factores. Por ejemplo, tenemos la potencia 2 elevado al cubo. Eso lo que representa es que estamos multiplicando la base, el número 2, 3 veces. Entonces, los factores repetidos, tenemos 2 por 2 por 2. La base de esa potencia va a ser 2 y el exponente va a ser 3. Esto lo podemos leer como 2 al cubo o también como 2 elevado a la tercera potencia. Otro ejemplo, 2 elevado a la séptima. Tenemos que la base es 2, el exponente es 7 y la potencia es el resultado de efectuar esa multiplicación, como lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior, ¿verdad? 2 elevado a la 7 nos daba como resultado 128. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues desarrollando ese producto, multiplicando ese determinado número de veces la base. Bien, hasta aquí pues no creo que haya ninguna novedad en cuanto a cómo se define una potencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver casos específicos de potencias de base entera, que como les mencionaba, ellos van a incluir este factor de los números negativos, que esa sí sería pues la parte totalmente nueva para ustedes. ¿Qué va a suceder cuando nos encontramos con una base negativa? Bien, ok, me avisan cuando estén hasta aquí con esta presentación para continuar con la siguiente. Bien, vamos a... Me faltaba un poquito. Faltaba un poquitito. Me queda poquito.
Ya, señorita, ya copié. Ya. Bien, vamos a hacer rápidamente un ejercicio para aplicar. Va a ser similar al que hicimos al inicio. Se nos dice, después de una hora, una célula se ha dividido para formar otra célula. Es decir, tenemos dos células. En otra hora, es decir, una hora después de lo anterior, estas dos células se han dividido. Por lo que ahora, en lugar de dos, tenemos 4 células. En otra hora, es decir, cada uno de estos sucesos va sucediendo una hora después y una hora después. Cada una de esas 4 células también se dividen a su mitad cada una, por lo que ahora existen 8. Ahí ya se nos están dando datos, ¿verdad? En un tiempo inicial, ¿cuántas células hay? Habían 2. Luego de una hora, en un tiempo, vamos a llamarlo 2, vamos a tener 4 células. Luego en el siguiente tiempo, una hora después, vamos a tener 8 células. Se nos pide determinar lo que se indica en cada literal. En el literal A se nos pregunta, ¿cuántas células existen al final de la cuarta hora? Entonces deberíamos aumentar una hora más a los datos que tenemos ahí y hacer que esa cantidad de células que estaban en el tiempo 3 se dividan una vez más, ¿verdad? Luego en el literal B se nos dice, el número de células que existe después de cada división puede encontrarse utilizando una expresión exponencial, es decir, una forma generalizada que nos permita determinar el número de células para cualquier tiempo, tal como lo acabamos de hacer en el ejemplo inicial. Nos pregunta cuál es la base de esa expresión exponencial. Y en el literal C se nos dice, utilizando la expresión exponencial, la del literal B, encuentre el número de células después de 12 horas. Pues como es un tiempo un poco extendido, ya no tendría pues mucho, no sería muy eficiente hacerlo hora por hora, ¿verdad? Ahí ya nos valdría utilizar la expresión general, solamente reemplazar en T ese valor de 12 horas. Bien. Entonces vamos con el literal A. Tenemos dos magnitudes que se están relacionando. El tiempo y el número de células, ¿verdad? Se nos dice que después de una hora, una célula se dividió para formar otra célula. Entonces tenemos 2 al cabo de una hora. En otra hora más, es decir, en el tiempo 2 horas, esas 2 células se han dividido, por lo que ahora existen 4. En otra hora, es decir, en el tiempo igual a 3 horas, esas 4 células se dividieron cada una en 2 partes, con lo que ahora tenemos 8. Bien, eso lo hemos anotado de los datos del enunciado. Ahora vamos a determinar lo que se nos pregunta. ¿Cuántas células existen al final de la cuarta hora? Sería 16. 4 veces 16. Ok, 16, ¿verdad? Si nos damos cuenta, se están duplicando. Cada vez que cada célula se divide por su mitad, duplican su tamaño, el número, la cantidad de células cada uno. Entonces tenemos que al final de la cuarta hora existen 16 células. Esa fue rápida de determinar porque era la hora que continuaba, ¿verdad? Pero si ahora deseáramos calcular cuántas hay después de 20 horas, no nos pondríamos a calcular una por una. Ahí ya nos convendría hacer lo que vamos a hacer en el literal B. El número de células que existe después de cada división puede encontrarse utilizando una expresión exponencial. ¿Cuál es la base? Para poder decir cuál es la base, necesitamos definir toda la expresión. Si nos damos cuenta, estos números podemos descomponerlos en sus factores primos, ¿verdad? De modo que los podamos expresar como el producto de números iguales. Tenemos que
2 es el producto de multiplicar una vez el 2, ¿verdad? Cuatro es el producto de multiplicar 2 veces el 2. 8 es el producto de 3 veces el número 2. Y 16 es el producto de 4 veces el número 2. Entonces, si estos productos de factores iguales los expresamos como una potencia, tendríamos, en este caso, 2, una sola vez, ¿verdad? 2 a la 1. Aquí tenemos 2 Al cuadrado. Al cuadrado. elevado 2 veces. Luego tenemos 2 al cubo. 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta. Y si comparamos ese exponente con los tiempos en los que se encuentra cada uno de ellos, ¿de qué nos damos cuenta? De que son iguales, ¿verdad? En el tiempo 4, el exponente es 4. En el tiempo 3, el exponente es 3. Entonces, esto lo podemos expresar de forma generalizada. Vamos a definir una expresión exponencial, utilizando pues estos datos que tenemos. Nos damos cuenta que la base, es decir, los factores repetidos, es 2. Eso se mantiene igual para todos los casos. Y lo que va cambiando es el exponente, pero cambia de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Entonces, a esto simplemente puedo representarlo como t. Si lo llamo a esta variable t. Entonces, el número de células lo puedo calcular como la potencia de una base 2 elevado a un exponente t. Déjenme asignarle una variable al número de células. Vamos a llamarla c. Entonces decimos que la cantidad de células es igual a 2 elevado a cualquier tiempo t. Bien, entonces, ¿cuál es la base? Lo que se nos pregunta en el literal 2 es la base, el número 2. Sí. No, esto es un ejercicio en clases, dice, ejercicio en clases. No les he activado en mi académico para que realicen. Mediante Google Classroom les compartí las fechas en las que vamos a estar realizando el taller grupal y la lección. El día miércoles tenemos un taller grupal y la lección es el próximo lunes. Bien, entonces, en el literal C se nos pide calcular, utilizando esta expresión exponencial del literal B, el número de células después de 12 horas. Entonces, se nos pide para un tiempo igual a 12, ¿cuál va a ser esa cantidad C de células? Entonces, utilizamos nuestra expresión, ¿verdad? El número de células va a ser igual a 2 elevado a el tiempo. Entonces, reemplazamos el valor de 12 en nuestra expresión. Tendríamos que el número de células al cabo de 12 horas va a ser igual a 2 elevado a la 12ª potencia. Lo cual significa que tenemos que multiplicar 12 veces el número 2. No es multiplicar 2 por 12, es multiplicar 12 veces el número 2. Bien, entonces, ¿cuántas células habrían después de 12 horas? Veinticuatro células. Sí, 24. No, es el producto de multiplicar 12 veces el 2. No es 12 por 2.
120. No puede ser 120. En el ejercicio inicial calculamos 2 elevado a la séptima potencia y nos dio como resultado 128. Entonces 2 elevado a la 12ª potencia debe ser muchísimo más que eso. $4.096. Correcto, 4.096. ¿De dónde salió ese 4.096? De descomponer esto de aquí como el producto de factores iguales. ¿Cuántas veces el 2? 12 veces. Es igual a 2. Dos por 2 por 2 por 2 y así 12 veces. Ese es el desarrollo de una potencia. Entonces, si van multiplicando 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, luego tenemos 512, luego 1024, luego 2048 y luego 4096. Claro que pues las van desarrollando mediante operaciones auxiliares. Pueden empezar con las primeras de forma mental, 2 por 2, 4, por 2, 8, y ya luego cuando tengan dos cifras, pues pueden ir haciendo mediante operaciones auxiliares y tachando cada vez que ya vayan multiplicando por un 2, para asegurarse de que multiplicaron correctamente la cantidad de veces que se indicaba ese factor. Bien, entonces tenemos, ya les indiqué que las fechas en las que vamos a trabajar las actividades ya están enviadas por Google Classroom. No les he dado más fechas para actividades, entonces todo lo otro es actividades en clases. Pero que igualmente deben anotarlas porque les sirve para que practiquen y para que tengan material para prepararse para su lección, para los talleres y todo lo demás. Y son sus apuntes de la clase. Bien, entonces en el literal C, el número de células después de 12 horas va a ser igual a 4096 células, ¿verdad? Bien, entonces, para esto podemos hacer uso de las expresiones exponenciales, utilizando datos que conocemos, determinando una forma general de representar al producto de esos factores iguales, como una base elevada a un exponente, es decir, en su forma de una expresión exponencial, y luego podemos evaluar esa potencia para cualquier valor definido que se desee. Luego se desarrolla el producto de esa potencia y se obtiene como resultado el valor para cualquier cantidad deseada. Ok, me indican si están hasta aquí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien, ahora vamos a ver el tema que les mencionaba. Aquí es donde interviene pues la parte que puede ser totalmente nueva para quienes ya hayan visto pues de forma previa Los números. las potencias. Dígame. Puedo borrar esos números chiquititos. Bien, entonces vamos a centrarnos en este caso. Cuando la base de esta potencia es un número entero negativo, que es lo que de forma previa pues no se ha estudiado en los niveles anteriores. Y tenemos que pueden presentarse dos casos, cuando la base de una potencia sea un número negativo.
En este caso, no va a depender tanto de la base, sino del exponente, que es el que puede cumplir con dos condiciones. Ese exponente puede ser un número par o puede ser un número impar. Y el resultado de esa potencia puede ser positivo o negativo dependiendo de ese exponente. Vamos a estudiar por qué razón se da esto y con qué tema que estudiamos previamente podemos relacionar esto que sucede luego ahora con las potencias. Esto nos dice que cuando la base de una potencia es un entero negativo, se deben considerar los siguientes casos. El primer caso, cuando la base es negativa y el exponente es par. Y el segundo caso, cuando la base es negativa y el exponente es impar. Entonces, en ambos casos, la base es negativa. Eso pues es lo que vamos a estudiar, qué va a suceder. Pero nos vamos a encontrar luego con algo que va a variar. El exponente es un número par y el otro caso es cuando el exponente es un número impar. ¿Qué va a suceder? Cuando tengamos un exponente par, se va a decir que el resultado de esa potencia va a ser un número positivo. Mientras que cuando el exponente sea impar, el resultado de esa potencia va a ser un número negativo. Y tenemos algunos ejemplos de ello, pero vamos a estudiar un poco más a profundidad a qué se debe, por qué sucede. Bien, vamos a centrarnos en el literal A. Nos dice que tenemos el número menos 2 elevado a la quinta potencia. Escribiendo esta potencia como el producto de factores o factores iguales, tenemos que esto es equivalente a tener menos 2 multiplicado 5 veces, ¿verdad? Entonces, escribamos ese producto. Vamos a tener menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Ahí tenemos desarrollado el producto que se indica en esta potencia. Ahora, para ir resolviendo este producto, vamos a hacerlo mediante operaciones auxiliares, pero vamos a ir multiplicando factor por factor, empezando con el producto entre estos dos primeros factores, luego a ese resultado lo vamos multiplicando por el tercer factor, luego por el cuarto factor y hasta multiplicarlo finalmente por el quinto factor. Y ahí vamos a darnos cuenta cómo van cambiando los signos de cada uno de esos resultados a medida de que el exponente se va haciendo par, impar, par e impar. Bien, entonces vamos a tomar los dos primeros factores de esta multiplicación. Menos 2 por menos 2. Los vamos a llevar aparte mediante operaciones auxiliares y los vamos a multiplicar entre sí. Pero antes de multiplicarlos, vamos a expresarlos como un exponente a su vez. Vamos a multiplicar menos 2 por menos 2. Licenciada, Dígame. disculpe, ¿puedo ir al baño? Sí. Ok. Bien. Entonces, esto lo podemos expresar como una potencia, ¿verdad? Menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué sucede con este exponente? Es un número par, ¿verdad? Vamos a escribir 2, es par. Bien. Y vamos a escribir el resultado de esta multiplicación. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto nos da como resultado? 4. 4, ¿verdad? Tenemos el producto de dos números enteros con signos iguales, por lo tanto el resultado es positivo. Nos hemos encontrado con que se ha cumplido esta primera regla. El exponente es par y el valor de esa potencia ha sido positivo. Ahora vamos a agregarle a este producto el tercer término. Entonces, vamos a tener ahora menos 2 por menos 2 y por
menos 2. Como ya teníamos el resultado anterior de menos 2 por menos 2, que era igual a 4, Tendría 8. esto se reduciría a 4 por menos 2, ¿verdad? 8. A 8. Bien. Que a su vez podemos expresarlo como la potencia menos 2 elevado al cubo. Porque estamos multiplicando el menos 2 3 veces. Entonces aquí escribimos esa potencia 3 es un número impar, ¿verdad? Bien. ¿Y cuál es el producto de 4 por menos 2? 8. 4 por menos 2. 8 negativo. Correcto. Entonces, se está cumpliendo, ¿verdad? En este caso tenemos un exponente impar y nos resulta esa potencia, al desarrollarla, un número negativo. Ahora vamos a agregar el siguiente factor de esta multiplicación, con lo cual tendríamos menos 2 multiplicado 4 veces. Saldría 16. Saldría 16. Bien, 4 veces. Lo cual nosotros ya sabemos que del paso anterior, menos 2 multiplicado 3 veces nos dio como resultado menos 8, ¿verdad? Entonces, bien, primero vamos a expresar esto como una potencia. Tendríamos menos 2 elevado a la cuarta potencia, lo cual sería equivalente A 16. A 16. bien, pero vamos a reducir lo anterior, 16 negativo. que podemos expresarlo como el producto de menos 8 por menos 2, ¿verdad? Vamos tomando el resultado anterior y solamente lo vamos multiplicando por el nuevo factor que hemos tomado, que es menos 2. Licenciada, ¿por qué 4 por 2 salió menos 8? Es 4 por menos 2. Tenemos el producto entre números con signos diferentes. Por lo tanto, el resultado es negativo. Aquí tenemos el producto con números, de números con signos iguales. Por lo tanto, el resultado es positivo, ¿verdad? Dígame. ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí. Bien. Y en este caso, el exponente de esa potencia es 4, ¿verdad? 4 es un número par. Se está cumpliendo que cada vez que este exponente es par, como por ejemplo aquí 2 o aquí 4, el resultado es un número positivo. O cada vez que el exponente es impar, como por ejemplo aquí 3, el resultado de esa potencia es un número negativo. Y finalmente, nos falta multiplicarlo por el último factor. Y ahí ya estamos multiplicando el menos 2 5 veces, ¿verdad? Menos 2. Ahí sería 32 negativo. Bien. Esto, pues finalmente podemos expresarlo como menos 2 elevado a la quinta potencia. 5, que es el exponente, sería un número impar. Por lo tanto, esperaríamos que este producto sea negativo. Sabíamos que hasta el producto de los 4 primeros factores nos daba como resultado 16, que fue lo que obtuvimos en el paso anterior. Y multiplicado por el quinto factor, que también es menos 2, ahí tendríamos nuestra última multiplicación, que nos va a dar como resultado 36 negativo. A 32 negativo. correcto, ¿verdad? 32 negativo. Y tenemos que el número 5 del exponente de esta potencia es un número impar. Voy a escribirlo aquí. Bien, y ahí hemos podido ver cómo se ha ido cumpliendo lo que estaba mencionado al inicio en cada caso, ¿verdad? El exponente es quien le da finalmente el signo a
los resultados de cada potencia. Entonces, este producto de menos 2 elevado a la quinta potencia, finalmente termina siendo menos 32. Bien, y ahí hemos observado de dónde es que nacen estas dos reglas, si es que se pueden llamar así, que están enunciadas al principio, ¿verdad? Cuando tenemos la base negativa y exponente par, el resultado de esa potencia es positiva. Y cuando tenemos una base negativa, como por ejemplo menos 2, y un exponente impar, como por ejemplo 5, desarrollando esa potencia obtenemos un número negativo. Y aquí hemos podido ir viendo una por una, a medida que hemos ido aumentando el grado de esos exponentes, cómo han ido cambiando, positivo, negativo, a medida de que ha ido cambiando el exponente, par, impar, par, impar. Y eso es lo que se ha extendido como una regla general para todos los casos. Entonces, bueno, esta era la explicación de por qué se le da ese signo al final al desarrollar la potencia. Entonces, en el literal B, pues ya podemos simplemente aplicar lo que está expuesto porque ya hemos podido corroborar que se cumple, ¿verdad? Entonces, menos 3 elevado a la cuarta potencia, vamos a saber que nos va a dar un resultado positivo, porque este exponente 4 es un número par. Entonces, multiplicamos 4 veces menos 3 y deberíamos obtener el resultado de esta potencia. ¿Cuál sería ese valor? 81. Ok, correcto, ¿verdad? Tendríamos 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Y positivo, porque el exponente 4 es un número par. Luego en menos 7 al cuadrado. 49. 49, correcto. La potencia nace de multiplicar la base, la cantidad de veces que indica el exponente. Menos 7 por menos 7. Bien, no es de multiplicar menos 7 por 2. Bien, y finalmente, el literal de... 74, 74. No, 74. negativo. 74 negativo. Menos 4 al cubo. 74. No, 74 no es. 12. 4 negativo. Multiplique menos 4 3 veces. 12. No, menos 4 3 veces. 64 negativo. 64 negativo. 64 negativo. 64, correcto. Bien. He escuchado varias veces que se confunden en esto. Menos 4 a la cuarta no es equivalente, menos 4 al cubo, perdón, no es equivalente a tener menos 4 por 3. Hay que multiplicar 4 veces 3, no hay que multiplicar 4 por 3. No, 4, 3 veces 4. No es equivalente. Pero noto que se confunden bastante en esto de aquí, porque me están diciendo 12 o menos 12. Y no. Es menos 4 por menos 4 y por menos 4, tal como lo hemos hecho aquí. Si nos hemos tomado el tiempo de desarrollar estos productos uno por uno, es para que vayamos observando cómo se desarrollan las potencias. En ningún momento he multiplicado, por ejemplo aquí, menos 2 por 3. Multipliqué menos 2 3 veces, ese mismo factor. No es lo mismo. Entonces aquí sería menos 4 por menos 4 por menos 4, no menos 4 por 3. Y también aquí en menos 7 al cuadrado es menos 7 por menos 7, no es menos 7 por 2. Ok, bien, estamos hasta aquí con este ejercicio, con este ejemplo. Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, ahora vamos a desarrollar rápidamente este ejemplo. Se nos pide completar esa tabla
con algunos de los elementos. Por ejemplo, aquí nos dan la potenciación y nosotros debemos identificar la base, el La base exponente es 2. y desarrollar La base esa es 2. potencia. El exponente 7. La base no es 2, ejercicio. es 2 Menos dos. negativo. 2 negativo. Correcto. No omitan los signos. El Los signos son exponente importantes. 7. Ok, 7. En el siguiente, la base. Menos 3. La base es 3. Menos 3. Negativo. 3 negativo. El exponente. 5. Exponente 5. 5. Ok, aquí. 1 negativo. 1. Es la base. Y 6. 6. El exponente 6. 6. Es el exponente. Aquí. Base 3. Base 3 y Y exponente 2. El exponente 2. El exponente es 2. Ok, bien. Ahora vamos desarrollando las potencias de quienes ya conocemos. Estos los vamos a dejar para el. Aquí tendríamos menos 2 a la 7. 14. 14. 14. No. 49. 49. Es 49. Tenemos una base elevado a un exponente. La base es Menos 49. Estamos multiplicando ¿cuántas veces el menos 2? 7 veces. Desarrollen el producto de menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 menos 2, 7 veces. Esa es la potencia. Lo he repetido 3 veces y se siguen, no están prestando atención. 128. Esta clase va a estar para el Classroom, ¿no, verdad? Sí. Siguiente 28 negativo. 256 negativo. Correcto. 56 negativo. 256. Bien. Menos 3 elevado a la quinta potencia. Menos 50. 243 negativo. Menos 243. Ajá, menos 243. 243, licenciado. Y menos 243. Menos 243. Ok, bien, ahí sí. Menos 1 elevado a la sexta potencia. 1. 1, correcto. Digo 1, me confundí. 1. 3 al cuadrado. 6. 6. 9, 3 por 3. No es 3 por 2. 9. 2 veces 9. 3 por 3, 9. Bien. Ahora los de acá, que estos son un poco más, pues no son tan evidentes. 6, ¿a qué exponente debemos elevarlo para tener como resultado 36? A 2. 6 al cuadrado. 6 al A cuadrado. 2. ¿Verdad? 6 al cuadrado. Cuadrado. La potencia sería 6. Al cuadrado. Al cuadrado. Bien. Bien. Luego, ¿qué número multiplicado 3 veces? Ese mismo número nos da como resultado menos 4 al 64. cuadrado. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 4 al cubo. Al cubo. ¿Pero es Cubo. 4 o menos 4? Menos 4. Es menos 4. Menos 4. 4. Correcto. Pueden desarrollar el producto de menos 4 por menos 4 y por menos 4. Y Menos esto va a dar 64. como resultado menos 64. Entonces tendríamos menos 4 al cubo. Bien. Y En la base 5. ok, 5 o menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Y para que sea negativa la El potencia debe ser un exponente impar, ¿verdad? Exponente, sí. 3. Correcto, 3.
tenemos menos 5 al cubo, menos Sería menos 126. 5 al cubo. Menos 5 al cubo, sí. Menos 5 al cubo. Y pueden hacer las comprobaciones aparte para que efectivamente se den cuenta que al desarrollar el producto de esos factores, ese determinado número de veces, obtenemos esa potencia. Bien. Ok, entonces con este ejercicio vamos a finalizar la clase de hoy. Se los dejo ahí para que lo terminen de anotar. Y ya tenemos 2 minutos para que finalice nuestra clase. Entonces, bien, de las potencias, lo que debemos llevarnos de esta clase es cuando tenemos los exponentes, perdón, las bases, un número negativo, tenemos que fijarnos en si el exponente es par o impar. Y ese nos va a dar la pauta del signo que va a llevar el resultado de esa potencia. Esa potencia va a ser positiva cuando tengamos el exponente par y la base negativa, obviamente. Y esa potencia va a ser negativa cuando tengamos un exponente impar y base negativa. Cuando tenemos una base positiva, pues las potencias son positivas. Bien. Y recordar que el desarrollo de una potencia, que nos indica una base elevada a un exponente, la base es ese factor que se está multiplicando por sí mismo un determinado número de veces. Y el exponente nos indica cuántas veces se está multiplicando ese mismo factor. Entonces, desarrollar un producto, desarrollar esa potencia, equivale a multiplicar el número de veces que nos indique ese Así que exponente, copiar también le dicen. la base. La tabla, sí, les estoy dando el tiempo justamente para que terminen de copiarla. Tenemos 1 minuto antes de que se acabe la clase. Yo me quedé por 6 al cuadrado y ahí le tomé cacto. Bien, el día de mañana vamos a continuar con el tema de los exponentes, pero vamos a estar estudiando algunas propiedades de las operaciones y las propiedades de los exponentes. Como por ejemplo, cuando tenemos el producto de potencias con una misma base, o la división de potencias con una misma base. ¿Qué sucede con esos exponentes? O cuando tenemos el producto o la división entre potencias que tienen un mismo exponente, pero bases diferentes. ¿Cómo se realiza la operación en esos casos? Y también qué cosas no se deben hacer cuando se tienen operaciones entre potencias. Bien, ok, entonces el día de mañana continuamos con la siguiente parte de este tema de las potencias. Vamos a finalizar la clase por hoy, ya ha terminado nuestra hora. Nos vemos el día de mañana y espero que pasen. Licenciada, paz y bien.